Buenas tardes, amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros, con todos aquellos que aman en verdad al Señor Jesucristo. Vamos a seguir iniciando con nuestra serie de estudios bíblicos en base a la palabra del Señor. Y bueno, seguimos con la doctrina del pecado, que lo hemos dejado por unas semanas. Vamos a continuarlo. La doctrina del pecado es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no la entendemos, no vamos a entender la magnitud de la doctrina de la salvación. Es por eso que hemos estado dando estos estudios bíblicos, ¿verdad? Para poder entender la sublime obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y bueno, ahorita nos quedamos en las consecuencias del pecado. Ya vimos dos consecuencias del pecado. Vamos a ver la tercera consecuencia del pecado. La tercera consecuencia del pecado desde que el hombre cayó en pecado son que ocasionó muerte, ¿verdad? La paga del pecado, dice Romanos 6:23 en su primera parte, la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros podemos ver que la muerte entonces es una consecuencia del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los que hemos creído en verdad en Cristo Jesús. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Porque el pecado es la causante de la muerte. Y muerte en la Escritura, nosotros tenemos que entender claramente esta parte. Muerte en la Escritura no es dejar de existir. Tal cuestión no aparece en la Escritura, ¿verdad? Cualquiera que diga dejar de existir, eso no es cierto. Por eso ahí es el error de los testigos de Jehová, de los adventistas y otras religiones que creen que el lago de fuego y azufre es un lugar de aniquilación. Y no es un lugar de aniquilación, porque la Biblia lo denomina como la muerte segunda, ¿verdad? Y entonces es muy importante entender esto, entender que en la palabra de Dios, muerte no significa dejar de existir, significa separación. Separación, y eso es muy importante. Y quiero que para empezar vayamos a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y no es porque ese fruto tuviera veneno, sino por la desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y entonces el pecado ocasiona la muerte. Dios le estaba diciendo eso a Adán. El día que desobedezcas este mandato mío, va a entrar la muerte a tu vida. Porque es una consecuencia del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. ¿Sí? Dios lo determinó como un castigo. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 33, por favor. Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Fíjense bien, Dios le está diciendo a Moisés, al que pecare contra mí, yo raeré a ese de mi libro. ¿De qué libro? Del libro de los vivos, ¿verdad? Yo raeré a ese. Hay algunos que aquí lo confunden con el libro, ¿verdad? De donde están escritos los santos, pero no es así, ¿ok? Nosotros entonces tenemos que ver que Dios es claro en esta parte. Y quisiera también, por favor, que me acompañes a Ezequiel 18:4.
al libro del profeta Ezequiel 18:4. Lo estoy buscando lentamente para que te dé también a ti tiempo de buscarlo, porque quiero que vayas juntamente conmigo. 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está, ¿verdad? El Señor es claro, el alma que pecare, esa morirá. Y esta es lo que Pablo explicaba en Romanos 6:23 en su primera parte. La paga del pecado es muerte. Entonces podemos entender en base a estos versículos dónde empezó la muerte. ¿Por qué morimos? Por causa del pecado. Esa es una realidad. Nosotros morimos por causa del pecado. ¿Por qué mueren los niños, los bebés? El pecado. ¿Por qué te llevaste, Dios, a un bebé tan chico? El pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso hay muerte en todo esto, hermanos. Y en la medida que una sociedad se aleja más de Dios, en esa misma medida tú vas a ver que el índice de muertos aumenta. Porque la paga del pecado es muerte. Entre más pecado, más muerte. Cuando nosotros, la sociedad empieza a dejar fuera a Dios de sus vidas, tú vas a encontrar más muertes en esa sociedad. Es decir, por ejemplo, aquí en mi país, en México, nos estamos alejando cada vez más de Dios. Cada vez estamos permitiendo cosas que Dios aborrece, cosas que Dios detesta. Cada vez nos estamos alejando más de las cosas de Dios. Cada vez tomamos en cuenta menos a Dios. Y eso está ocasionando el gran índice de muertes. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que produce. El pecado es lo que nosotros debemos entender. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 21 y 23. Romanos capítulo 6, versículo 21 y 23. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo está hablándole aquí a cristianos que vean sus obras pasadas. O sea, ¿qué fruto tenías de todas esas cosas? Porque el fruto de todas ellas es muerte. Es muerte, amigo. Es muerte. Te voy a poner ejemplo. El adulterio. El adulterio no solo está generando muerte, lo de la muerte física o detalle de eso, sino está generando una separación entre tu esposa y tú. Está generando una separación y problemas entre tus hijos y tú. Estás haciendo una separación en tu núcleo familiar y eso va a traer consecuencias a tu vida, a la vida de tus hijos. Eso es una realidad. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios se cumple. La paga del pecado es muerte, es separación. Y nosotros tenemos que entenderla y vivirla. Cuando tú asesinas a alguien, viene separación, te van a separar de tu libertad y te van a meter a la cárcel. ¿Sí? Adicional a lo que estamos hablando de la muerte física, que eso es una consecuencia del pecado que mora en nosotros. Y vamos a ver que la Biblia nos denomina 3 tipos de muerte. Muerte física, que es cuando termina nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra alma se separa del cuerpo. Y eso es la muerte física, separación del alma con el cuerpo. La muerte espiritual, o podríamos hablar, fíjense, Apocalipsis dice la segunda muerte. Ojo, pero esa segunda muerte se divide en 2. La muerte espiritual. ¿Cuál es esa muerte espiritual? La humanidad está en separación con Dios. Hay una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. ¿Sí?
Dios le dijo por medio del profeta a Israel, no es que Dios se haya alejado de ustedes, sino que vuestros pecados han hecho una barrera entre Dios y vosotros. El pecado produce separación, la muerte espiritual, y en la medida que el hombre se separa de Dios, la fuente de vida, la fuente de bien, la fuente de bondad, la fuente de amor, tú vas a ver una sociedad cada vez menos provida, menos amorosa, y esa es la contestación a lo que mucha gente está diciendo. ¿Qué está sucediendo con esta sociedad? Pues lo que está sucediendo es que se están cada vez más alejando de Dios. Entonces hay una separación. Por lo tanto, si tú no estás siendo reconciliado con Dios, Dios no está escuchando tus oraciones. Si tú no has venido a un arrepentimiento en el Señor Jesucristo, dejando tus malos caminos y volviéndote al Señor con todo tu corazón, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tus oraciones, lo que tú estés hablando de Dios, no importa que te levantes 5 de la mañana, no importa que te vayas de rodillas desde Veracruz hasta la Ciudad de México, sangrando, no sé, latigueándote, no importa. Ese sacrificio no vale absolutamente de nada para con Dios, porque no te has reconciliado con Él. Dios no va a aceptar sacrificios que partan de un corazón pecador, de un corazón separado de Él, de una muerte espiritual. Por eso Dios a través del profeta Isaías dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Pero, amigo mío, hay una separación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de la muerte espiritual que se está viviendo hoy en día, y desde la caída de Adán y Eva hasta hoy en día y hasta que la segunda venida de Cristo venga. Romanos 8:6. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahí estamos en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 6. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Dice, mas las obras de la carne son adulterio, hechicería, brujería, ocultismo, fornicación, adulterio, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, y cosas, orgías y cosas semejantes a estos, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Romanos también diciendo que si tú estás haciendo las obras de la carne, solo vas a encontrar muerte. Soberbia, egoísmo, machismo, feminismo, todo eso trae muerte. Trae muerte. Es una separación con Dios, pero no solo trae muerte en un sentido espiritual a nosotros, trae muerte también en un sentido espiritual a la sociedad. Ese es el poder del pecado. Esa es la transformación que hace el pecado. Yo quiero que veas, como lo dije en estudios pasados, cuando empezamos a ver la doctrina del pecado, ¿verdad? Que veas el poder tan destructivo que tiene el pecado, que a un ángel, a un querubín, uno de los ángeles, quizá el más poderoso de todos los ángeles de Dios, y ojo, aclaro, de los ángeles de Dios, no de Dios, ¿ok? No está igual a Dios, es un grano de arena con respecto a todo el universo, con respecto al poder de Dios, ¿sí? Lo que estoy diciendo, quizá el más poderoso de los ángeles, el más bello de los ángeles. El pecado, cuando Él consintió la soberbia, la maldad en su corazón, vean en qué lo convirtió: en Satanás, un ser que solo piensa en matar, robar y destruir. Eso es lo que piensa. ¿Sabes por qué la humanidad no está pensando igual que Satanás? Porque Dios está restringiendo la maldad en el corazón del hombre. Y eso está apoyado en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Nosotros tenemos que entender esa parte.
Pero cuando una sociedad empieza a alejarse de Dios, empieza a desobedecer a Dios, Dios dice en Romanos que Dios la va entregando a esa sociedad, a su propio corazón, ojo, no la entrega a Satanás, la entrega a su propio corazón. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de los hábitos pecaminosos va a ocasionar problemas en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu vida espiritual, que es lo más importante de todas las demás. Entonces, esa es una realidad. El ocuparse de la carne es muerte. Y vemos la Biblia cómo la maneja. Y como te dije, muerte espiritual, que es la primera muerte que ocurrió. Ojo, es la primera muerte que ocurrió. No la muerte física. Recordemos que Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. El hombre, Adán y Eva cayeron en ese momento muertos, se separó el alma de su cuerpo en ese momento. No. La muerte que ocurrió en ese momento, y esa muerte es la consecuencia de todas las demás muertes, es la separación de Dios. Por eso, cuando ellos desobedecieron a Dios, dice que sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Ojo, Adán estaba revestido de algo. Estaba revestido de luz, quizá podríamos decir de la justicia de Dios. Y cuando Adán peca, se encuentra que estaba desnudo ante Dios y ante sus ojos mismos. Encuentra la verdad. Mira, hermano, cuando pecamos, encontramos nuestra desnudez, encontramos nuestra miseria, encontramos nuestro dolor. Por ejemplo, el borracho que se queda tirado en las calles, o el que está tomando ahí con los amigos y todo y descubre su alma en las borracheras. ¿Cuántos casos no ha habido de en verdad gente que son hombres y en la borrachera han tenido relaciones con hombres? ¿Cuántas veces no ha pasado todo esto? Porque el pecado desnuda nuestro ser. No lo reviste de bien, no lo reviste de bondad, en cambio lo desnuda y lo hace penoso, lo hace vil. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Y ahí es donde ocurre la muerte espiritual. Al haber esa separación con Dios, Adán y Eva se encuentran desnudos, les entra la vergüenza, se esconden de Dios. Ojo, esa es otra reacción del pecado. Por eso la Biblia dice, Dios manda que vengamos a Él. Cuando pequemos, vengamos a Él, a arrepentirnos. El llamamiento es ven. ¿Por qué? Porque el pecado te hace que huyas de Dios. Te escondas de Dios. Recordemos cómo Dios llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no supiera dónde estaba, sino Dios estaba llamando y haciendo responsable al ser humano de su acción, haciéndole ver que se estaba escondiendo de el Dios que todo lo sabe y que sabía perfectamente dónde estaba, y a Adán no le quedó otra que salir, porque sabía que Dios sabía dónde estaba. Y esto, amigo mío, nos habla también lo que dice el apóstol Pablo, que Dios ha establecido un día, Hebreos, que Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a vivos y a muertos, ¿verdad? Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio de Dios, donde Dios llamará a toda la humanidad, y toda la humanidad tendrá que venir a el juicio de Dios. No podrá rehusarse. Entonces ahí está la muerte espiritual, ¿verdad? No cayeron en ese momento muertos. En cambio, vemos que vivieron muchos años más. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 5. Libro de Génesis, el primerito.
del Antiguo Testamento, Génesis 5:5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fíjense, 930 años vivió Adán, todavía de toda su vida, ¿verdad? No murió al instante que comió el fruto. Murió espiritualmente, físicamente murió cientos de años después. ¿Ok? Cientos de años después de eso. Por lo tanto, como repito, la primer muerte que se encuentra es la muerte espiritual. Y lo respaldo también con Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Y dice la palabra del Señor, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, Dios había puesto a Adán en el huerto del Edén, un huerto hermoso, precioso, maravilloso, fructífero, maravilloso. Adán y Eva pecan, Dios los saca de ese lugar. Dios los saca de ese lugar y pone un querubín y una espada para que no puedan regresar. Para que no puedan regresar. Tú no puedes regresar a Dios mediante tus propias fuerzas, porque si tú quieres regresar a Dios mediante tus propias fuerzas, en tus propias obras, tú solo vas a encontrar muerte. Tú solo vas a encontrar que es el pecado el que te está llevando, no Dios. Necesitas ser atraído por Dios a su presencia, ¿verdad? Necesita ser atraído por Dios a su presencia. Entonces vemos cómo Dios desecha a Adán del árbol y del huerto, ¿verdad? Entonces, y esa muerte ha pasado a toda la humanidad. Desde ahí todos nacemos pecadores. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos separados de Dios. David dijo, y en pecado me concibió mi madre. Muchos han interpretado ahí que la mamá de David adulteró. No quiere decir eso el texto. Lo que quiere decir es que David nació pecador. David nació pecador. David, ¿sí? Y es lo que nosotros necesitamos ver, ¿sí? Pablo dice que antes de ser salvos estábamos muertos en pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Me lo sé de memoria, pero voy a ir a buscarlo para que a ti también te dé chance de buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo se está dirigiendo ya a cristianos y les está recordando lo que hizo Dios en sus vidas. Él os dio vida cuando estabais muertos. Esto es lo más importante. Por eso Jesús dice, yo al que quiero doy vida. Y ahí está la soberanía de Dios en la salvación. Yo al que quiero doy vida. ¿Sí? Pero en este caso quiero recalcar esta parte de la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun cuando estábamos muertos. Y fíjate que el griego que está utilizando aquí el apóstol Pablo, el griego es necros, que es de donde viene necropsia, que es el estudio de los cadáveres, ¿verdad? Cuando estudian los cadáveres. Entonces, cuando eras un cadáver espiritual, no estabas casi muerto, no estabas agonizando, eras un cadáver. Y ahí una vez más la Biblia nos muestra nuestra imposibilidad
de por nosotros mismos venir a Dios. Dios tiene que traernos a Él. Dios tiene que atraernos a Él. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Dios tiene que actuar primero en nosotros. Dios tiene que darnos vida para que podamos entender y comprender el Evangelio. Pero eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, no ahorita. Sí, ahorita estamos en las consecuencias del pecado, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está. También Pablo a la iglesia en Colosa le dice que estaban muertos y que Él nos dio vida. ¿Quién Él? Dios. Dios nos dio vida en Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Verdad? Ahí está. La muerte espiritual es algo muy serio. La muerte espiritual nos lleva a una separación con Dios. Es por eso que la persona que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que no ha sido atraída por la gracia del Señor, no puede venir al Señor por sí mismo, porque está muerto. Eso Pablo también nos lo recuerda. 1 Corintios 2:14. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, capítulo 2, versículo 14. Fíjense, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, ¿cómo puede discernir las cosas del Espíritu? No puede hacerlas. Repito, pero el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, el hombre al cual Dios no le ha dado vida espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Desde el versículo 3. Vamos a leerlo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya viste? Ahí está la muerte espiritual. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces el pecado crea una separación con Dios. El pecado crea ignorancia espiritual porque no puede discernir las cosas de Dios. El pecado crea dureza de corazón por cuanto no le cree a Dios, ¿verdad? Y por ende necesitamos ser resucitados. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, nosotros vemos a Jesús diciendo el nuevo nacimiento. 2 Corintios 4, 6, el apóstol Pablo también hablando de ese nuevo nacimiento. Vamos a leerlo, 2 Corintios 4, 6, por favor. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí está la muerte espiritual, la primera muerte que se presenta en la Biblia, la muerte espiritual del hombre. Es la primera muerte en el hombre que simboliza esta parte, ¿sí? La muerte física, ¿verdad? En Génesis 3:19 nosotros encontramos la sentencia del Señor sobre esta muerte, sobre Adán. Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la muerte física. Cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo entra en un estado de putrefacción hasta volverse parte de la misma tierra, parte del mismo polvo, ¿verdad? Por eso cuando encuentran a una víctima que lleva muchísimo tiempo ahí, solo encuentran los huesos, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros necesitamos, bien, la muerte física. Y nosotros encontramos varias veces la muerte física. El primer caso que se produce es con Abel, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel, el primer caso de muerte física en el hombre, ¿verdad? Nosotros lo encontramos en Génesis 5:5, cuando, repito, Caín se levanta y mata a su propio hermano, ¿verdad? Ahí nosotros vemos lo terrible que es el pecado, porque el pecado no solo nos mata, no solo nos provoca la muerte, sino también nos hace ser asesinos. Ser asesinos. Jesús dijo: con que solo desees matar a tu hermano, ante Dios ya asesinaste. Fíjense, hermanos, fíjense, qué tremendo. El escritor de Hebreos, vamos a Hebreos 9:27, dice: porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio de Dios. Una sola vez, y después de esto el juicio de Dios, salvo los casos donde el Señor resucita, ¿verdad?, a las personas, y es una gracia que están recibiendo esas personas, en cierta forma, ¿ok? Pero el hombre muere una sola vez. Y este versículo elimina todo lo del karma y todo esos nirvana y todos esos rollos, mi otra vida, mi anterior vida. No hay anterior vida, amigo. Tú mueres una sola vez y después de eso tienes que dar cuentas a Dios de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. No hay tal cuestión, la palabra de Dios niega todo eso, la reencarnación, el nirvana y todos esos rollos. La palabra de Dios lo niega totalmente. Dice: tú mueres una sola vez y después de eso te espera el juicio de Dios. No, la reencarnación o el nirvana niega este principio bíblico, porque tú vuelves a vivir en otra forma, vuelves a vivir en otro cuerpo. La Biblia dice: no vuelves a vivir, Señor. Lo que tienes que hacer, lo que va a suceder, es que vas a dar cuentas delante de Dios en un juicio. ¿Sí? Oh, qué terrible enfrentarte a un Dios justo y santo y tú siendo un pecador. Qué terrible, qué fuerte ha de ser eso, ¿verdad? Claro, hay casos bíblicos de dos personas que evitaron esta muerte: Enoc y Elías, ¿verdad? Y Enoc y Elías son símbolo de aquellos que van a estar presentes en el arrebatamiento de la iglesia, aquellos verdaderos cristianos, ¿verdad?, que estén en el traslado, el arrebatamiento de la iglesia. También ellos, junto con Enoc y Elías, evitarán esta muerte, ¿verdad?, la muerte física. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Creo, no aseguro, pero muy posiblemente seamos la generación que veamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia.
como Enoc, y Enoc caminó con Dios, y Dios lo traspuso, ¿verdad? Y Dios lo levantó y se lo llevó. Qué hermoso, hermanos, cuando caminamos con Dios. Pero bueno, estamos tratando las consecuencias del pecado. Dios en la muerte física, Dios ha puesto límites en la edad del ser humano. Salmo 90:10, Salmo número 90. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahí está, ¿verdad? 70 u 80 años promedio es lo que vive el hombre, ¿verdad? Y bajo cansancio, bajo dolor. Yo lo veo hoy en mi padre, que cumple este año, si Dios quiere, 79 años. Y de unos 2 años para acá ha empezado a cabizbajear. Yo creo, no, unos 4 años para acá. Ha empezado ya a arrastrar los pies, ha empezado ya a verse ese cansancio, ese agotamiento en su cuerpo, ¿verdad? Y entonces empieza a ver, lo veo en mi mamá, todos detalles que tiene ahorita, lo veo en personas ancianas que ya no tienen la misma movilidad que tenían antes, ¿verdad? Y varios detalles. La edad nos va cobrando factura, el pecado nos va cobrando factura. Tenemos que entender, hermanos y amigos, que en esta vida es pasajera. Esta vida solo es un trampolín para la siguiente, para la vida eterna, ¿verdad? O la condenación eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No me voy a meter ahorita a explicar ese texto, solo quiero la parte. En Adán todos mueren. Desde que Adán desobedeció, la muerte ha entrado en la humanidad y todos nacemos. Decía por ahí un pensador, hay algo que tenemos seguro después de nacer. Es que vamos a morir, ¿verdad? Es que vamos a morir. Algo seguro que nos va a tocar es la muerte. Digo, salvo los que yo creo que el Señor me permitiera estar en ese periodo del arrebatamiento de la iglesia. Pero salvo eso, que el Señor se va a llevar a sus escogidos en ese tiempo. Pero de ahí, lo único cierto para el hombre es que va a morir. Físicamente. ¿Verdad? El hombre puede hacer muchos proyectos, todo, y a lo mejor muchos no se van a lograr, pero nunca podrá decir, no voy a morir. Desde el momento en que el óvulo, de que el espermatozoide, fecunda el óvulo, hay vida, y desde ese momento que hay vida, nosotros sabemos que podemos morir en cualquier momento. ¿Verdad? Es más, inclusive hay muerte que todavía apenas tiene unos días de haberse fecundado el óvulo, ¿verdad? Y lo horrible que está sucediendo hoy en la humanidad, el aborto. ¡Qué horrible! ¡Qué asesinos nos hemos vuelto! ¡Qué despiadados! Ahí se puede ver una sociedad terriblemente pecaminosa, ¿verdad? Terriblemente pecaminosa. En Adán todos mueren. No hay forma en que te puedas escapar de la muerte física. Pero ahora, la tercera muerte, la muerte
eterna, o la muerte sin fin, o también denominada la condenación eterna o condenación sin fin. Es lo que nosotros tenemos que ver. Es la más terrible de todas las anteriores muertes. La más terrible, la más fuerte, la más profunda, ¿sí? Más que la muerte física, más que la muerte espiritual. Es una consecuencia de ella. De la muerte espiritual es la consecuencia fuerte de todo esto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 y 15. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está, ¿verdad? 10, ¿qué dijimos? 10 y 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. El versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Jesús lo denominó como el castigo eterno. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 46, por favor. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Dice el Señor, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amigo, ¿sabías esto? ¿Que vas camino a este lugar? ¿Sabías que vas camino al castigo eterno? Esa es la realidad. Toda la humanidad va, desde que nace, va hacia ese camino. Es muerte porque es la separación definitiva de Dios con el hombre, castigados bajo la ira plena de Dios. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está. Por los siglos de los siglos, sin fin, sin descanso, amigo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 42. Mateo 13, 42. Y los echarán en el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está, el Señor Jesús hablando y diciéndonos de este lugar. Marcos 9, 45 y 46. Marcos 9, 45 y 46. Marcos es el segundo evangelio, capítulo 9, versículo 45 y 46. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ojo, el Señor ahí hablando de este castigo eterno. Morimos físicamente, tenemos que dar cuentas delante de Dios. En el juicio del gran trono blanco, todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y creyeron con todo su corazón que Jesús es el Señor, irán a esta condenación, irán a esta muerte segunda. Pero quiero decirte que hay dos excepciones de dos personas
que no van a morir, pero van a ser lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Dos seres humanos, el anticristo y el falso profeta. Ellos no morirán. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19 que el Señor los agarrará vivos y los lanzará al lago de fuego y azufre. Claro, también irán seres espirituales, Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor, ¿verdad? Serán lanzados allí. Y quiero demostrar Apocalipsis 19:20, lo del falso profeta y lo de el anticristo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Verdad? Quisiera que leyéramos Lucas 12, 4, 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. El Señor dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién habéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. O sea, el Señor está hablando de temer a Dios, que tiene el poder para echar al infierno. No solo de quitarte la vida, sino de echarte al lago de fuego y azufre. Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 18 y 36, dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algunos dicen: ya cuando llegue allá con el Señor dirá, a lo mejor me pasa, ¿verdad? Me pasa de panzazo, o San Pedro, o San no sé qué, cuestión que no está eso en la Biblia, ¿verdad? No. La palabra de Dios dice que si tú no has creído, tú estás bajo condenación. Solo cuando llegues allá se te va a aplicar la sentencia. Ojo, la sentencia, no vas a ser eximido. Ahí se te va a aplicar la sentencia, pero tú ya estás condenado. Solo puedes quitarte esa condenación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Justificados qué es? Justificado es un término legal en griego, que significa que un juez declara inocente a una persona. Y entonces te lo quiero leer así. Eres declarado justo o declarado inocente delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tú puedes ser declarado por Dios inocente. Y entonces Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y por eso quiero cerrar con Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado ha hecho que la muerte espiritual, nuestra separación con Dios, una realidad. La muerte física, que tengamos que morir un día, pero también una realidad. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nos está llevando a una condenación eterna, al castigo eterno, a la separación definitiva por los siglos de los siglos de Dios contigo, bajo la ira de Dios. Entonces, amigo mío, la única forma que tú tienes es que tus pecados sean perdonados, y eso solo puede ser a través de Cristo Jesús. Tienes que entender que Él en la cruz cargó tu pecado, y que si tú crees y te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, tus pecados serán perdonados y serás limpiado de toda maldad. Es solo por fe, mediante Cristo Jesús.
Profeta Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y quiero cerrar con estas palabras de Hebreos: ay de aquel que tiene en poco una salvación tan grande. Y ese ay va para ti como incrédulo que no has creído en Cristo Jesús, pero también va a aquellos que se dicen cristianos y están viviendo una vida de descuido espiritual, están viviendo una vida mitad mundo, mitad Cristo, o 80% mundo, 20% Cristo. No es así. Ay de aquel que tiene en poco una salvación tan grande. No puedes tener en poco lo que Cristo hizo. No puedes tener en poco lo que el Padre entregó a lo que más amaba, a su Hijo, para morir en la cruz del Calvario, descargar su ira sobre Él, dejar que sus criaturas despiadadas sobre Él, y tú tengas en poco, como si no hubiera sido casi nada, lo que Cristo hizo. Ay de ti, ay de ti. Mejor te hubiera sido no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, haberte vuelto atrás. Porque lo más duro del lago de fuego y azufre es para ti. Yo espero en el Señor que el Espíritu Santo redarguya los corazones de los que me están oyendo. Y ya sea que seas un cristiano profesante o seas alguien que nunca ha creído en Cristo, que nunca ha venido a sus pies, que nunca se ha rendido, hoy puedas rendirte a Cristo Jesús antes de que venga este día terrible del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por hablarnos a través de este estudio bíblico de lo que produce el pecado, de una de las tantas consecuencias que el pecado trae al hombre. Y la consecuencia indudablemente más terrible es el lago de fuego y azufre. Oh Señor, te pido por aquellos que están oyendo este estudio, que tu Espíritu Santo los redarguya y los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y doblen sus rodillas ahí donde estén clamando por misericordia a Cristo Jesús, y que tú le des la fe salvífica, Señor, para que puedan creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que ellos puedan levantar sus rostros y ver la gloria de Cristo en la salvación de ellos, Señor, que puedan encontrar a Cristo Jesús en sus vidas. También por aquellos que se dicen cristianos, Señor, y andan llevando una vida de dualidad, una vida de mundo, Señor. Ten misericordia de ellos. Igualmente pido lo mismo para ellos que por los anteriores. Padre, obra con poder en los corazones. Y ayúdanos, Señor. Danos la gracia, la fe, el poder para vivir a Cristo en plenitud. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra permanece para siempre, nunca se agotará. Glorifica a Cristo Jesús a través de este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pues muchas gracias por estar en este rato, en este estudio bíblico. Me había tardado ya en hacerlo, tuve unos detallitos ahí, pero vamos a volver a agarrar esto y vamos a volver a darle. No te apartes, estaremos dando estudios bíblicos. Y si el Espíritu Santo te está redarguyendo ahorita y no sabes qué hacer, por favor mándame un WhatsApp o háblame al 2299-288128. Si eres de México, si estás en otro país, añádele el símbolo de más 52 2299-288128 y márcame por WhatsApp o mándame mensaje de voz por WhatsApp y con toda confianza te voy a contestar. Quiero orar por ti, quiero orar. Si Dios está hablando a tu corazón y tú sientes que Dios está hablando a tu vida, permíteme orar por ti. Mándame un mensaje. Quiero orar por ti y quiero anotarte para estar orando permanentemente por ti. Muchas gracias.